Bien, y como hemos anunciado al comienzo del programa de hoy, queríamos hablar con Joaquín Gómez Boronat porque nos trae dos propuestas muy interesantes bajo los títulos Encuéntrate a ti mismo y Soy tu consejo. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, así que no le hacemos esperar más y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Joaquín. Y primero que nada, vamos a conocerte un poquito a ti, antes de que nos desgranes un poco qué nos traes en estas dos propuestas. Cuéntanos, para los que no te conozcan todavía, ¿quién es Joaquín Gómez? Bueno, pues Joaquín Gómez es una persona ya jubilada. O sea, estoy en 69 años, me jubilé a los 65. Entonces, claro, toda la vida he tenido inquietud de escribir y a raíz de la jubilación, pues como tenía más tiempo, pues me he dedicado a escribir libros. Y eso es todo, o sea, ni más ni menos, y libros para ayudar a las personas. Es decir, que todo esto surge también, me imagino que de una pasión también que llevabas dentro, ¿no? A lo mejor que estaba ahí sin explorar, porque con todo el ajetreo de la vida diaria y del trabajo todavía no te habías parado, ¿no? A meditar y a publicar un libro, pero con ese tiempo, ¿no? que has ganado, pues has decidido dar ese paso. Claro, bueno, de pequeño ya hice mis pinitos y tal, pero no había editado ni nada, sino simplemente pues en una libreta escribía y tenía alguna novelita. Pero claro, después la vida es lo que te lleva es a trabajar y a poder mantener a la familia, ni más ni menos. Entonces todo esto lo dejas aparcado. ¿Qué pasa? Que una vez empiezas otra vez, llega el momento en que te puedes jubilar y dices, pues mira, voy a coger la pasión esta, que es la mía, y punto, ya está. Eso es lo que hay. Y una vez coges esta pasión, lo haces a lo grande porque, bueno, para llevar tan poco tiempo, entre comillas, ¿no? Publicando, bueno, ya te encontramos varias propuestas, ¿no? Sí, bueno, ya editados tengo 8 libros en cuentos para niños, para que cojan hábito de lectura, y después también tengo novelas, pero las que más me gustan a mí, sinceramente, son las dos últimas, que es lo que tú has dicho, la de Soy tu consejo y la de Encuéntrate a ti mismo, que son novelas para ayudar a la gente, o sea, son de autoayuda, libros de autoayuda. ¿Cómo nace esta faceta en ti? Porque, bueno, por un lado sabemos que esa faceta de escribir, ¿no? Y esa necesidad de escribir sí que la tenías también desde siempre, ¿no? Empiezas escribiendo esos cuentos, empiezas con esos otros libros, pero ¿cómo llegan este tipo de libros de ayudar a las personas y por qué nacen de ti? Sí, mira, te explico. Yo soy de las personas que creen que todos tenemos una misión aquí en la vida, hemos venido para algo. O sea, sinceramente yo no estoy de acuerdo en que hemos venido para vivir, pasar la vida y morir, no. Siempre hemos venido para experimentar unas cosas y dejar unas enseñanzas. O sea, cada uno tiene su misión y yo, gracias al universo, he encontrado la mía y es la que se me ha abierto todo un mundo delante para poder enseñar a las personas a que puedan tener también su inquietud y puedan averiguar lo suyo. O sea, mis libros en teoría son libros inspirados que me vienen por la noche gracias al universo. Eso también es algo muy bonito, ¿no? Que es algo que nace así, ¿no? Que nace así un poco también de la nada y de esa necesidad también de apoyar a los demás. Vamos con, si te parece, primero que nada con Encuéntrate a ti mismo. Esta apuesta tuya, ¿cómo surge? Sí. Mira, te explico. Encuéntrate a ti mismo es un libro en el cual yo lo que intento es dar unas herramientas a la gente para que ella poco a poco y de una manera muy sencilla pues escudriñe en su interior, porque en definitiva todos nos hemos hecho preguntas de para qué nos pasan las cosas, no por qué, sino para qué, porque todo tiene un para qué en esta vida. Cuando tú te preguntas un para qué siempre encuentras una solución. Entonces, en este libro yo lo que hago es dar unas herramientas para que uno pueda gestionar uno mismo sus emociones, sus miedos, y poco a poco, sin darte cuenta, va descubriendo su interior, que te he dicho. Y una vez descubres tu interior es cuando se abre un mundo impresionante delante. Entonces le das importancia a las cosas que verdaderamente la tienen, y a la que no, pues te das cuenta que es una tontería y que no vale la pena malgastar ni un gramo de energía tuyo. Esto que comentas es muy importante, ¿no? También el hecho de
de pararnos y de reflexionar, porque da la sensación, Joaquín, ¿no? De que vivimos en una época en la cual como que vamos todos muy deprisa, ¿no? Como que nadie se para a pensar. Sí, sí, no, desde luego hemos cogido un tren de vida que sinceramente en cuanto te das cuenta ves que no es la verdad, o sea, es un tren demasiado rápido, no te lleva a buenas consecuencias la gran mayoría de veces, sino que si eres más pausado y meditas más las cosas es cuando no te equivocas. O sea, tú haces todas las cosas partiendo del corazón y verdaderamente no te equivocas. ¿Qué pasa? Que vas dándote cuenta y entonces con menos esfuerzo consigues más. O sea, la ley de lo que, por ejemplo, los budistas decían que lo mejor para hacer es no hacer. O sea, es la contradicción, pero es una cosa que si la analizas bien es muy sencillo. Y Joaquín, todo esto también, no sé si viene también de tu propia experiencia personal y de tu propia reflexión. Sí, bueno, todo esto también, claro, la experiencia hace mucho. Ya te digo, yo de pequeño tenía muchas inquietudes, a mí siempre me ha gustado la parte espiritual, sinceramente. Entonces, claro, cuando te encuentras es ya cuando ves la verdad y entonces lo que te he dicho antes, o sea, ya no pierdes el tiempo en mentiras ni en cosas que nos han inculcado de pequeños. Que, ojo, hemos hecho caso a nuestros padres porque ellos no sabían más. O sea, es que la cosa es esa, conforme va evolucionando la vida, te vas dando cuenta y lo que te han hecho ha sido para que tú vayas aprendiendo, ni más ni menos. Además, este libro, ¿no? Tú decías también bueno, que es un libro para enseñarnos las formas de gestionar nuestras emociones, combatir nuestros miedos y ser capaz de visualizar las cosas y atraerlas a tu vida. Claro, claro. Cuéntanos cómo... Todo partimos siempre o sea, la vida siempre parte, yo siempre lo he dicho, del pilar del amor. O sea, lo fundamental para todo es el pilar del amor, de ahí nace todo. Nacemos todos, nacen todas las religiones, entonces pues poco a poco, conforme va la cosa, pues vamos alejándonos. Entonces, claro, lo que hay que procurar es volver otra vez a lo que es el pilar del amor, a ver las cosas. Y bueno, también es un libro que tú apuntas, ¿no? Que es para leer, pero también sobre todo para releer, ¿no? Sí, bueno, te explico. Es un libro, todos los libros, lo bueno que tienen es que cuando tú después de un tiempo te preguntas una cosa y no la tienes muy clara, vuelves otra vez al mismo capítulo, o sea, al capítulo que no tienes claro y lo vuelves a repasar. Todos los libros hay que leerlos de vez en cuando porque siempre aprendes alguna cosa que antes no te has dado cuenta. Porque hoy en día lees y vas leyendo y después es cuando tu cerebro, o sea, tu subconsciente, perdón, es cuando va recapacitando y entonces vuelves a leerlo y cada vez que relees siempre encuentras cosas nuevas. Claro. Eso es un aspecto importante, ¿no? Porque a veces hasta que no vemos una foto 3 veces o hasta que no vemos una película 3 veces o hasta que no leemos un libro 3 veces, como que no nos damos cuenta de pequeños detalles que estaban ahí escondidos, ¿no? Exactamente. Además es que tu subconsciente es muy fácil de engañar. O sea, te lo digo en serio. O sea, tú puedes dominar tu subconsciente y llevarlo donde quieras. Eso es lo más fácil que hay. Entonces, tú eres el que tienes que solucionar tus cosas. O sea, no otro, sino tú mismo. Bueno, en este libro que consultando los capítulos, vemos que buscas mucho el experimentar el para qué. ¿Para qué hemos venido aquí? Claro, es que es lo que te he dicho, sí. Es lo que te he dicho, es que tú cuando te preguntas por algo, si tú te preguntas por qué pasa una cosa, no vas a encontrarle sentido. Pero si tú cada cosa que te pasa, pregúntate, ¿para qué me ha pasado esto? Entonces, indirectamente ya le encuentras la solución. O sea, todo gira en torno a un para qué, no un por qué. Es una diferencia un matiz muy pequeño, pero muy grande. ¿Para qué tipo de público va dirigido este tipo de libros, Joaquín? Porque bueno, ¿tenemos algún público objetivo o realmente va para todo el mundo? No, yo creo que hoy en día va para todo el mundo, porque yo a veces estoy en las librerías y normalmente, o sea, gente a partir de 14, 15 años me doy cuenta que ya empiezan a tener sus inquietudes y cada vez hay más gente, te lo digo en serio, cada vez hay más gente que necesita
necesita preguntarse las cosas. O sea, primero se las pregunta y después lo que necesita es alguna solución. Yo no digo que esto sea mágico, sino yo pongo unas directrices y cada uno que las interprete como quiera. Entonces, él mismo es el que tiene que solucionarlo. Pero va desde pequeños a mayores. Mis libros todos son para todos los géneros. Bueno, el libro como tal, sí que es verdad que bueno, pues lo catalogamos un poco como autoayuda, ¿no? Como también un poco, sí. Pues eso, esa búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. Pero yo también, Joaquín, me da la sensación, o sea, teniendo el libro delante y pegándole un vistazo, me da la sensación de que también es un poco un libro de filosofía, ¿no? Bueno, es que en ese libro yo te explico muy sencillamente pues muchas teorías como la teoría Zen, la teoría de los budistas, o sea, otros aspectos, por ejemplo, matices de lo Ho'oponopono, el Reiki, o sea, cosas de estas que yo, claro, como he hecho todo esto, pues entonces son experiencias que uno se queda dentro. Y te lo pongo muy fácil. Porque al final también la filosofía no es tan difícil como todos podemos pensar a priori viéndolo desde fuera, ¿no? Al final es una cuestión también de dejarse llevar y de tener la mente abierta, ¿no? Claro, es que es todo muy sencillo. Ya te he dicho que tú eres el que tienes que dominar tu subconsciente. Entonces es que es muy fácil. O sea, tú le puedes hacer ir por donde tú quieras. Todo es cuestión de tener un poco de inquietud y poco a poco planteártelo y ir dándole el aviso a tu subconsciente y tu subconsciente hará lo que tú le digas, ni más ni menos. Todo eso decimos que se hace en 21 días, como si dijéramos, para coger un hábito. Pues es lo mismo, o sea, es lo mismo. Pues todo eso es lo que podemos encontrar en este Encuéntrate a ti mismo. No sé también cómo... Sí, ¿Cómo está son siendo? Unos matices. Sí, dime. No, que digo que son unos matices que ya te digo que solo siguiéndolos, pues tú ya empiezas a preguntarte las cosas. Y el primer paso es preguntarte. Cuando tú te preguntas, y yo te garantizo que si no te das cuenta, tu vida cambia. Es el punto de inicio de esa reflexión también, ese autopreguntarse. Te preguntaba, exacto. Joaquín, Encuéntrate a ti mismo, que ya está disponible y de hecho ya me consta que está habiendo muy buena respuesta por parte de los lectores. ¿Qué te dicen, qué te cuentan los que ya han podido disfrutar de este libro? Bueno, es que los que disfrutan, claro, cuando te ven, pues lo primero, lo que más te llena es que te dan las gracias. Te dan las gracias porque, claro, es que ya te he dicho, tenemos miedo de muchas cosas que es mentira, o sea, que no tenemos por qué tenerlo. Siempre hay que lanzarse, el universo provee de todo. Y yo soy de la idea esa, de que el universo te va a proveer de todo, que no tengas miedo. Entonces, claro, te alegra mucho cuando dices, mira, lo he leído y me ha gustado. Lo primero, si alguien yo siempre digo, si no te gusta, dímelo también, que no, claro. Las cosas están para saberse y a mí me encanta que me digan, oye, pues no me ha gustado un libro tuyo, pues que no pasa nada, cada uno es libre, ¿me entiendes? No, desde luego, y también, pues bueno, también se aceptan también críticas constructivas. Sí, yo lo acepto todo, sinceramente lo acepto todo porque creo que nadie tiene la razón absoluta, o sea, nadie tiene la verdad en su mano. Aquí lo único que es la diferencia es que si hemos venido a ser felices o queremos tener la razón. Ni más ni menos, las dos cosas no pueden ser. Claro. Ese matiz es muy importante, Joaquín. Exactamente, sí. Dejamos a un lado este libro y vamos con Soy tu consejo, que bueno, que es también otro libro que nos traes, porque como decía al principio, pues a pesar de que ya es poco tiempo, no has parado quieto, Joaquín, y también nos traes esta propuesta. Es un libro de consulta diaria, ¿no? Sí, bueno, es un libro, es un poco raro, o sea, yo lo que quiero es, te digo lo que explico a toda la gente cuando lo veo. Es un libro que es para todos los de casa, pequeños, mayores, abuelitos, de uso diario, ¿vale? Entonces lo que digo es, este libro es imprescindible para tener en todas las mesitas de las casas. O sea, y para todos los días leer la página 5, lo primero que hay que hacer. En la página 5 hay un mantra. Es un mantra súper fácil, pero ese es el que se tiene que leer todos los días, que es, si quieres te lo digo lo que pone. Sí, por supuesto. O sea, pone,
Que el universo guíe mis manos y reciba el consejo adecuado en este momento que me ayude en el caminar de mi vida. Así sea, gracias, gracias, gracias. En el momento en que tú lees este mantra, tú pones tu energía en el libro, ¿vale? Entonces tú cierras el libro y lo vuelves a abrir por las dos manos. Te abre dos hojas, la izquierda y la derecha. Ahí te sale lo que tu energía necesita saber ese día. Solo tienes que leer las dos hojas, las dos páginas y dejarlo. Y vas dándote cuenta durante el día cómo te va viniendo. Es en serio, es un libro mágico porque eres tú el que lo estás haciendo. Te vas dando cuenta y lo único que haces es darle la vuelta para ser positivo. Es un libro para ser positivos y felices. Y funciona, te lo digo que funciona. Me parece una idea maravillosa, te lo tengo que decir. Es una maravilla el libro, en serio. Yo he disfrutado mucho escribiéndolo, disfruté bestiadas y todos los días lo abro y la gente que conozco, todas me lo dicen. O sea, es que te lo acierta. Eres tú el que te lo aciertas, no soy yo. O sea, que el propio Joaquín Gómez también todos los días consulta. Todos los días lo abro, exacto. Sí. Sí, ya te digo, es un libro para tener en todas las casas, porque es para pequeños y mayores y todos. Y claro, viendo un poco el funcionamiento y un poco la creatividad que tiene este libro, mi pregunta es, ¿cómo se te ocurre hacer algo así, Joaquín? ¿Cómo te surge? Pues ya te digo, o sea, este libro concretamente es el que más disfruté porque me vienen, ya te he dicho antes que los libros míos me vienen por la noche. Pero es que este libro concretamente me venía y entonces me tenía que levantar, ponerme a escribir. Yo me pongo cara al ordenador y voy escribiendo. Y escribo todo muy rápido. Después, claro, hay que corregirlo y todo eso. Sí, no. Pero, claro, y yo lo escribí y digo, no sé, es que leer solo dos hojas era una cosa que no le encontraba el sentido. Hasta que un día me vino el mantra. O sea, una noche me levanté, escribí el mantra, digo, ya está, esto es. Entonces, claro, automáticamente cuando lo hice antes de editarlo, lo hice en hojas, lo hice así en gusanillo de ese, y empecé a ver que verdaderamente sí que funcionaba. Entonces me decidí por editarlo y desde entonces es un libro que se vende muy bien, muy bien. Hombre, al final, desde luego, es un libro que como mínimo nos va a sorprender y mucho. ¿Qué tipo de...? No existe ninguno como él, no existe ningún libro como ese. No existe ninguno como este, ¿verdad? No, ya te digo que eres tú el que tú pones tu energía y lo que te sale es lo que ese día te interesa saber a ti, no a mí ni al otro, sino justamente a ti. Entonces, claro, ya te he dicho, es que vas dándote cuenta durante el día lo que va pasando, es que te viene, va viniéndote. Como yo te he explicado en las dos hojas lo que tienes que hacer para ser positivo, ya está, ni más ni menos, tú vas aplicándolo y punto. Y cuando llega la noche, ¡pam!, satisfecho. Mañana, otro día, ya veremos. ¿Qué tipo de mensajes vamos a encontrar en estas páginas? Todos los mensajes son para ser positivos y felices, te lo digo en serio. O sea, cualquier mensaje, por ejemplo, el niño que hay en ti, si tú abres el libro ese, pues a lo mejor, mira, ahora mismo termino de abrir este, y dice el mensaje, el consejo, después de leer las dos hojas, te dice, piensa como un niño y le darás importancia a las cosas que verdaderamente lo tienen. Observa a los niños y verás lo felices que son. Tú también podrás ser igual de feliz. O sea, ese es uno de los consejos. Hay muchísimos. Cada dos hojas tiene su consejo. Cada día tiene su consejo. La verdad es que me gusta mucho, O sea, de hecho, creo que lo voy a empezar a aplicar todos los días, Joaquín, porque... Es lo que tienes que hacer, te lo digo en serio, ya verás cómo te va a gustar al final. Porque la verdad es que la idea de la propuesta me parece, de verdad te lo digo, me parece muy, muy bonita. Claro. La gente, imagino, los que ya tengan este libro entre manos, te habrán dado ya esas reseñas, ¿no? Ese feedback. Es un libro muy, muy curioso. ¿Qué te dice la gente? La gente me dice eso, que es muy curioso, pero que encima es que se lo acierta. Porque, claro, yo disfruto mucho vendiéndolo, te lo digo en serio. O sea, a mí me gusta mucho hablar con la gente y entonces voy a las librerías y estoy explicando allí cómo funciona ese libro. Ese es el que más explico, porque los otros, claro, es para leer seguidos y punto. Entonces, claro, mucha gente dice, ostras, es muy original, pero, claro, es que justamente estaba ahí pensando eso, o me lo ha acertado, o no sé cuánto. O sea, siempre te dicen, ostras,
hay quien alucina, en serio, o sea, hay gente que lo abre en ese momento y dice, no puede ser que me esté diciendo este consejo y que me esté diciendo esto. Y, sobre todo, y eso, claro, eso te llena montones. Y sobre todo también pues que ayudas un poco a que la gente se sienta más feliz y a que afronte los días con ese positivismo que yo creo que también es algo muy importante, ¿no? El salir de casa ya con la sonrisa puesta y pensando que vas a tener un gran día. Claro, si es que hemos venido a ser felices, lo que nosotros mismos nos hemos complicado, pero nosotros hemos venido a ser felices, a disfrutar de la vida, a pasar las experiencias que tenemos que enseñarnos, y entonces, claro, pero hemos venido a eso, a ser felices, y nos olvidamos de eso justamente. Y es lo principal, ya te he dicho antes, es el pilar del amor. La felicidad es lo mejor y lo más bonito que hay. No, al final es la flor de la vida, ¿no? Yo creo que claro, es la parte más importante. Joaquín, bueno, viendo que no paras quieto, que tienes proyectos entre manos, no sé si ahora mismo estás ya también pensando en los siguientes pasos y si también estás ahí trabajando. Sí, bueno, sí, no paro nunca, o sea, tengo ya 3 o 4 también, así a medio a punto de terminar. Pero ya te digo, poco a poco, porque es que el mundo del libro es bastante curioso. Entonces, claro, tú vas haciendo el libro y después cuando ya te conocen, pues puedes ir escribiendo más. De la otra forma, pues te cuesta bastante. Claro. No, claro, al final es ir poquito a poco, ¿no? Y también... Exacto, sí, poco a poco, sin perder la ilusión e ir haciendo, ya está. Y ya te digo, la idea de ayudar a todos, ni más ni menos. Y sobre todo eso, tener esa idea y ese objetivo, ¿no? Que me parece un objetivo maravilloso, Joaquín, el de intentar ayudar a la gente y sobre todo intentar cambiarles el día desde el minuto 1, que bueno, que es lo que buscas con este libro. Claro, ya te he dicho, o sea, el libro ese yo aconsejo siempre por la mañana a primera hora, porque total es que pierdes medio minuto, no llega más. O sea, tú lees el mantra, cierras, abres, lees las 2 hojas y lo dejas. Al día siguiente otra vez. Y ya ese día ya te cambia. O sea, ya vas a salir, es lo que tú has dicho, ya sales de casa con una sonrisa y ya sales cambiado. Pues, eso es lo importante. Pues animamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen y adquieran uno de tus libros. Este en concreto que tengo que decirte que me gusta mucho el concepto, el de Soy tu consejo. A mí me has ganado ahí con sinceramente es el que más vendo, te lo digo sinceramente. Tiene un porqué, también te lo digo, tiene un porqué porque es para empezar muy original y bueno, como tú nos decías, no hay nadie que haga esto, con lo cual pues no, y yo disfruto más con los escépticos. Lo que yo digo, los escépticos que no creen en nada, en serio, son los que alucinan más cuando lo abren. Entonces yo cuando viene una parejita o algo siempre se lo digo. ¿Quién es el escéptico? Tal. Y en serio digo, pues este es el que más lo leerá, más que tú. Y acaba siendo así. Exacto. Pues Joaquín Gómez Bononat, te vamos a seguir la pista muy de cerca porque bueno, aunque llevas poquito, llevas ya mucho trabajo detrás en el aspecto literario y sobre todo en el aspecto de ayudar a las personas y vamos a estar muy, muy pendientes de lo que nos vayas trayendo, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir este rato contigo, Joaquín. Un abrazo. Igualmente. Hasta cuando queráis. Gracias. Gracias. Buenos días. Hasta luego.